Hola, ¿cómo están? Hace 25 años de este video podcast es cuando yo estaba muy pequeña, pues mis padres son de una mixta religión. Mi papá es cristiano, mi mamá es católica y desde antes de concebirme, mis papás decidieron de que era buena idea, o buena idea no, decidieron de que los hijos que llegaran iban a crecer en ambas religiones. Entonces, nosotros, antes de yo empezar como todo el camino dentro de la iglesia, nosotros íbamos por la mañana al culto y después íbamos a la misa de 12 en la parroquia en mi parroquia, que era Nuestra Señora del Carmen en San Javier. Entonces, siempre fue esa tónica, más o menos hasta los 7 años, que yo decidí que ya no quería volver al culto, sino que quería seguir estando en la iglesia católica porque me sentía más cómoda. Y ya después de eso, mi mamá lo que decía es, hay que acompañar al papá. Y siempre seguíamos yendo al culto solo por acompañarlo a él. Y luego íbamos a la iglesia católica porque él nos acompañaba a nosotros a la Eucaristía. Y ese diálogo fue muy lindo porque a mí me parece, pues, de que fue una forma en que mis papás se pudieron respetar esa diferencia de religión o esa diferencia de enfoque religioso que tenían. Fray, contanos cuál fue tú hace 25 años, porque ahorita me enteré que sí aplicabas para hace 25 años. Hace 25 años tenía 10 años. 10 años vivía en un pueblito, bueno, yo nací en un pueblito que se llama Charambirá. Es una isla en el litoral pacífico, aunque pronto a veces no se encuentra en el mapa, pero sí existe, está en el mapa. Esta isla que queda en el litoral pacífico era una isla pues como un poco familiar y pues allá fue muy poquito lo que viví pues como en el tema de mi infancia, pero como estamos refiriéndonos de hace 10 años, tenía 10 años, hace 25 años tenía 10 años y estaba en otro pueblito que se llama Docordó, es un municipio del Chocó, eso sí ya pertenece al Chocó. Es el municipio, la cabecera principal pues de todos los pueblitos de esa región, muy bonita porque, bueno, bonita y al mismo tiempo de mucho aprendizaje, porque en esa época mis papás se separan y a mí me toca asumir el papel del hermano mayor, pero también del que tenía que estar pues, como pendiente de todos los hermanitos que estaban pequeños. Entonces me tocó ya aprender a trabajar, a ir al monte, a cortar troza, ir al mar, a saber pescar, saber cómo tirar un anzuelo, cómo pescar. Entonces en esos 25 años estaba en esa experiencia, a los 10 años viviendo la experiencia de ser un niño, pero al mismo tiempo de madurar muchas cosas porque tenía que estar pendiente de los hermanos. ¡Wow! Muy fuerte. Sí, claro, y es muy interesante de pronto conocer a Fray Pedro, que nos tiene, ¿cierto? O nos trae a nosotros ahora esa experiencia de otros lugares, ¿cierto? No solamente de los conocidos por nosotros, sino que yo creo que muchos no hemos escuchado sobre este lugar donde él nació y es muy interesante. Pero yo tengo una pregunta para hacérsela a Fray Pedro y es, él que tiene la experiencia de haber nacido en otro lugar, ¿cierto? ¿Cuál ha sido de pronto su experiencia, de pronto con otras comunidades, desde lo interreligioso, que es como a lo que nos vamos a dirigir en este programa? Esa pregunta es muy interesante porque yo nazco en Charambirá, que era un pueblito, o es un pueblito muy afro, muy de los los negros. Me crié, hice pues como mi infancia en ese pueblo de Docordó, que era también de los negros, y al frente de nuestro pueblo estaba el pueblito de los indígenas, de la etnia Huaunán, son los que están pues como en esta región. Y en esta época pues de la parte religiosa yo no estaba pues como muy metido en ese tema de la religión, pero ya pues haciendo como el análisis y la reflexión, podría decir que fue una experiencia muy interesante porque era un pueblito muy católico, o sea, Docordó era un pueblito muy católico, ahí en el pueblo como tal estaba la parroquia, por eso era el pueblo principal,
Entonces era supremamente católico y todo giraba en torno a la iglesia, todo giraba en torno a la parte católica, pero también lográbamos ver desde nuestra infancia cómo también se mezclaba esa cultura de los afro con los indígenas. Entonces los indígenas participaban, uno lo veía a los indígenas que estaban en la iglesia, obviamente que uno a veces como niño pues también iba de curioso a mirar qué hacían esos indígenas en sus ritos, en sus actividades espirituales, que era muy interesante. Pero entonces esto para decir que la experiencia fue muy significativa en el sentido de que ya desde la cultura, esa mezcla de los indígenas y de los afros me hacía entender precisamente eso, de ese diálogo que se va generando más adelante frente al tema de la religión. Mi adolescencia la viví en otro pueblito diferente a Docordó. La viví en un pueblito que se llama Cabeceras, bajo San Juan. Y en ese pueblito vivían las hermanas terciarias capuchinas. Ellas tenían una misión, hay una pequeña misión muy bonita. Dentro de toda esa realidad que había en el Chocó, en el Pacífico, estaban las terciarias capuchinas, que eran la única comunidad religiosa femenina que había en esa región. Y ellas tenían como misión un hospital y un colegio. Entonces, a mí me pareció muy interesante cuando terminé pues como todo el tema de la primaria, quinto, ir a estudiar con las terciarias allá en ese pueblito. Y ya parte de mi juventud, de lo que soy de pronto, ya como joven, la viví en Buenaventura, que es pues como el distrito del Pacífico, del litoral Pacífico. Entonces esa es como la experiencia que puedo contar frente a la dinámica de mi vida personal. Bueno, Pedro, y después de todo eso tan interesante que nos contaste de las culturas indígenas, ¿cierto? Desde tu pueblo, también se ve ese respeto, ¿no? Por la religión, por la diferencia de creencias, ¿cierto? Que hay en estos pueblos, que no es malo, ¿cierto? Porque no los podemos estigmatizar, pero me parece que es muy interesante cómo nuestra religión católica y ellos que como indígenas tienen de pronto otra creencia, pueden converger en un mismo lugar y pueden desde el respeto llevar todos estos cultos juntos. En Cabeceras era la misión donde estaban las terciarias capuchinas y donde realmente empecé a vivir ya más cerca todo el tema de la espiritualidad, ¿cierto? Y comprender un poquito más el asunto. Porque como era un colegio de las terciarias, de monjitas religiosas, con un carisma amigoniano, todos los pueblitos llevaban a sus hijos a estudiar ahí. O sea, los muchachos se quedaban como toda la semana y el fin de semana se iban para su casa. O sea, que el pueblito siempre estaba lleno de estudiantes de otros pueblos alrededor. Y era muy particular porque los indígenas también mandaban a estudiar a sus hijos ahí en el colegio. Entonces, estudiar con indígenas, por eso aprendí algunas palabras, me comunicaba con ellos, ¿cierto? Ya uno entendía, por ejemplo, cuando uno iba a la casa de los indígenas que, Negorchay, están hablando de los negros, ahí viene Negorchay, el negro. Y ellos, como hacíamos muchas amistades, nos invitaban a sus celebraciones. Entonces, por ejemplo, cuando tenían la celebración de una niña que llegó a pasar de la edad de la adolescencia a la edad pues madura, ellos hacían una celebración donde se reunía toda la comunidad en la casa comunal, y esa celebración era donde se emborrachaba la niña y al final, si la niña aguantaba, pues podía tener su marido. Entonces, y nosotros los negritos íbamos a mirar cómo era, si la indígena se emborrachaba o no. Pero muy complicado. Y no podíamos, pero era muy interesante porque ellos nos veían a nosotros pues como parte también ahí de la comunidad, aunque éramos negritos, pero como estudiábamos juntos, pues tenían la confianza, ¿cierto? Por ejemplo, en la forma de cómo ellos celebraban para nosotros los velorios, pero para ellos pues su rito, el rito de despedida de su difunto. Entonces para mí era muy particular ver que los difuntos los tendían en el suelo. Para nosotros no era el suelo, sino que era en una mesita decorado. Para ellos era como si estuviera ahí dormidito, y luego lo enterraban y el cajón con el que lo enterraban iba abierto y le ponían todas las cosas, sus pertenencias, y tenía una cuchara, se la metían ahí. Entonces, claro, uno crece viendo eso y crece también
dándose cuenta de que la iglesia, porque ellos también participaban de nuestras celebraciones, ¿no? Entonces los muchachos participaban porque las hermanas hacían muchas actividades espirituales y esos indígenas participaban común y corriente en las celebraciones nuestras, o sea, las celebraciones católicas. Entonces pienso yo que desde ese momento me empiezo a dar cuenta de esa riqueza que hay frente al tema del diálogo interreligioso. Yo todavía no sabía qué era eso. Recuerden que esa historia la vengo a conocer ya cuando ingreso al seminario, ya uno empieza pues como a darse cuenta, venga, el diálogo interreligioso, el poder conversar con otras religiones que son diferentes, que creen en otras cosas. Los indígenas creen en la Pachamama, nosotros creemos en Dios, ¿cierto? En Cristo. Los indígenas hacen su rito de esa manera, nosotros lo hacemos de esta manera, pero en ese compartir con ellos, pues uno veía que también en el fondo pues también había como esa entrega a lo espiritual, ¿no? Claro, y por ejemplo, yo creo que Diana tiene muchas preguntas con Dianita, respecto a este tema, te Muchísimo. veo callada, Dianita. pero yo me voy a atrever a hacer pues como una pregunta para darle paso a ella, ¿cierto? Y es de algo interesante, no solo para nosotros, sino también para todos los que nos siguen, nos ven, y es que de pronto nos cuentes cuál es esa diferencia precisamente entre los dos diálogos que existen en nuestra iglesia, que es el diálogo interreligioso del cual estamos hablando hoy, y también del diálogo ecuménico. Entonces, ¿cierto? Ya que tienes el conocimiento, que de pronto nos hagas esa diferenciación o esa aclaración para que todos lo entendamos mejor. A mí me parece muy interesante esa pregunta porque nosotros a veces solemos confundir lo que es el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico. Y eso lo digo porque también en la universidad, usted y yo que estudiamos juntos, pues hemos tenido varias discusiones en la universidad sobre ese tema, ¿no? Una cosa es el diálogo interreligioso, que es el que usted como católico pueda conversar con otras religiones no cristianas, ¿cierto? Y en ese conversar, mirar que hay algo que nos pone en común, y es primero el tema de la dignidad de la persona, ¿cierto? El respeto. Por ejemplo, en el tema del Papa Juan Pablo II, que es el que comienza con todo ese tema del diálogo interreligioso después del Concilio Vaticano II, el tema de la paz. Entonces, esos son elementos centrales que a nosotros nos permiten conversar con otras religiones, ¿cierto? El que nos unamos para un bien común de manera universal, para hablar sobre la paz, para hablar sobre la dignidad del hombre. Eso es lo que hace también el diálogo interreligioso. Y el diálogo ecuménico, que es algo, bueno, está muy ligadas, pero es algo totalmente diferente, es cómo nos podemos unir con esas otras religiones cristianas, ¿cierto? Que tienen también a Cristo como centro, para hablar también de eso que nos puede unir. Esa es la diferencia entre el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico. El interreligioso son con religiones que no son cristianas. Aquí habría que hacer una salvedad que, por ejemplo, la religión judía es una religión no cristiana, pero como tiene muchos elementos de los que la religión católica se desprende, esa no entraría entre el diálogo interreligioso, eso tiene otra connotación. Pero sí, hay que hacer esa diferencia porque a veces caemos en esa confusión y creemos que hacer diálogo ecuménico es lo mismo que hacer diálogo religioso, y es totalmente diferente, ¿cierto? Es totalmente diferente. Hay ya que estabas hablando de que ustedes dos estudian juntos, a partir de ese estudio que ustedes han tenido, ¿cómo podríamos decir, cómo podríamos aterrizar ese diálogo interreligioso desde la parte académica que ustedes están teniendo? Aquí también puede responder él, ¿cierto? Yo le puedo hacer la pregunta. Se la escuchamos a Juan. Hagamos silencio. Vea, Pero que se la demos al invitado. Total. Yo pensaba eso cuando ustedes me invitaron, y que por cierto les agradezco porque es un programa muy bonito el poder hablar de esos temas como jóvenes y llegarle a otros jóvenes también. Pero yo pensaba, nosotros experiencia desde el diálogo teológico sí lo hemos hecho y hemos realizado muchas discusiones frente al tema de la importancia del diálogo interreligioso, y sobre todo porque la iglesia en estos últimos papas que hemos tenido, el papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el papa Francisco, pues le han aportado bastante
al tema del diálogo interreligioso en el sentido de que han sido unos pontífices que se han hecho su pontificado frente al tema de una mirada global, ¿cierto?, de la iglesia, no una iglesia que se queda, como lo decía el Papa Francisco, encerrada en sí, sino una iglesia que es capaz de salir, es capaz de hablar, es capaz de expresar, pero también que es capaz de llegarle a otros y dejar llegar también a su, como a su centro, a su núcleo, a otras personas con otras ideas. Pero sí el diálogo ecuménico sí lo hemos vivido, ¿cierto? Hemos experimentado esa experiencia de tener compañeros que son de otra religión y de escuchar ellos cómo viven su religión. Entonces, el simple hecho de escucharlos a ellos, eso ya también es ecumenismo, ¿cierto? Claro. El simple hecho de tenerlos a ellos en el aula de clase, eso es ecumenismo. Aunque yo siempre digo que lo más interesante de nosotros como católicos es que también logremos conocer lo nuestro. Claro. O sea, para yo poder hacer un diálogo con otras religiones, pues también debo tener conocimiento de cuál es mi iglesia, cuáles son las cosas que hay en mi iglesia, los principios, los valores, que me permitan también a mí entablar esa comunicación con otras religiones sin perder el centro de lo que realmente debe ser el diálogo ecuménico, que debe ser Cristo. Claro, hay una cosa, tocaste al Papa que yo más he amado en mi vida, que ha sido Francisco. Y no sé si Juan hizo la tarea, pero yo sí la hice súper juiciosa y yo sé que Liliana, nuestra directora, que por acá también nos acompaña, también lo hizo, y fue que nuestro anterior invitado, que fue sobre ecología, nos propuso un video que se llama La Carta. Bueno, no es un video, es un documental que se llama La Carta, es una película muy buena, y el diálogo interreligioso que se evidencia en este documental, porque es una, va a ser spoiler, perdón, alerta spoiler, se puede evidenciar, por ejemplo, una chica que es hindú, se puede evidenciar una pareja que está en nombre de las de la vida salvaje, que también que no son creyentes en nada, podemos evidenciar un musulmán que está por parte de los pobres. Y uno puede, y la chica pues que dirige todo el tema de Laudato Si, y uno puede ver que desde todas las religiones queremos llegar a lo mismo. Queremos llegar al amor, en este caso era la ecología, pero también queremos llegar al amor a la tierra, queremos llegar al amor a una justicia social, queremos llegar al punto de donde todos nos podamos colaborar mutuamente. ¿Vos cómo ves o cómo percibís desde la enseñanza que nos dio el Papa Francisco a nosotros ese sentimiento de diálogo interreligioso y también el diálogo ecuménico? Yo pienso que la experiencia que vivimos con el pontificado del Papa Francisco, obviamente ya lo traíamos con el Papa San Juan Pablo II. Sí. Recordemos ese episodio que a mí me llamó mucho la atención, y qué bonito que de pronto también lo conversáramos en algún momento. Ese episodio del Papa San Juan Pablo II, cuando se reúne después de que lo nombran como el Papa, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, el pontífice, y él se encuentra en Asís. Eso es muy importante porque el encuentro fue en Asís, ¿cierto? Y se encuentra por primera vez un Papa, por primera vez. Eso fue en el momento como ¿cómo así el Papa? Y el Papa con un budista, con un musulmán, ¿cierto? El Papa con varias personas líderes de otras religiones, y se encuentran para hacer una oración por la paz, con Juan Pablo II. Ese era el centro y el objetivo del encuentro. Pero entonces ahí comienza ya en la iglesia a entender de que si era posible hacer esos encuentros y esos diálogos interreligiosos. Y lo hacen así, y eso tiene también un significado grandísimo. Recuerde que en Asís está el gran santo de la fraternidad, que se llama San Francisco de Asís, ¿cierto? Eso tenía también otra intención, y la intención era que San Francisco de Asís, que fue uno de los grandes santos de la iglesia franciscano, que logró también hacer ese diálogo con personas que no eran católicos, ¿cierto? Y hasta ni siquiera eran personas. Exacto, que no eran eso, que ni siquiera eran personas, con los animales, con la naturaleza, ¿cierto? Con la muerte. Con la muerte. Entonces, es muy significativo porque también le da pues como ese realce
frente al tema de lo que es realmente el encuentro del diálogo interreligioso. Porque a veces eso tiene algo muy particular también, porque el diálogo interreligioso, aunque tiene, su nombre lo dice, muchas palabras, muchas expresiones, ¿cierto? Mucho encuentro de la palabra, también hay algo detrás de esos diálogos y es que debe también manifestarse en gestos. Y el gesto de la hermandad, eso es lo más importante, que es lo que también busca el diálogo interreligioso, el gesto de la hermandad, que aunque seamos diferentes, en esa diferencia podamos encontrarnos como personas y dialogar siempre buscando soluciones, que eso es lo que busca también el diálogo interreligioso. Soluciones frente al tema, son muchos temas, y aquí no porque haríamos toda la noche y conversar sobre esto. Soluciones frente a temas muy concretos y muy humanos. Primero, soluciones frente al tema del cuidado del planeta. Venga, ¿qué vamos a hacer con el planeta que lo estamos destruyendo? La propia casa. Exacto, el cuidado del planeta. Soluciones frente al tema del cuidado de la vida. ¿Qué estamos haciendo? Que nos estamos destruyendo como seres humanos. Soluciones frente al tema también del respeto hacia el otro. O sea, ¿qué estamos haciendo? Como sociedad. Hace poquito leía en esos días que por allá en África asesinaron en una aldea algunos cristianos y nos quedamos como que venga, aquí no pasó nada. O sea, soluciones frente al tema de la vida, o sea, se le está perdiendo el significado de la vida. Entonces yo pienso que el diálogo interreligioso nos permite también a nosotros entrar en esas dinámicas de comprender esa realidad que está aconteciendo y qué respuesta le podemos dar. Bueno, muchas gracias a Pedro y pues también por aquí desde Redes del Evangelio pues tenemos un pequeño detalle. ¡Ay! ¡Ay! Del Evangelio ahí para que ponga el celular y para María. contestar las llamadas. Nunca me había... Juan, te me tragaste algo antes del regalo. Claro, dime. Te tragaste que él nos tiene una tareita. Que porfa nos des una forma de ahondar más en ese tema, una aplicación, un libro, una película, como fue nuestro invitado anterior, que nos pueda seguir ayudando a descubrir sobre este tema en este mes que vamos a iniciar. Porque me puse a investigar y a mirar y hay una página muy interesante, esa página del Vaticano es supremamente interesante. Entonces cuando usted ingresa a la página del Vaticano le pone Dicasterio de la vida del diálogo interreligioso y ahí le aparece la página oficial donde el Vaticano tiene su página oficial donde se hace todo el tema del diálogo interreligioso. Entonces hay videos, hay encuentros de religiosas con otras comunidades religiosas, hay palabras de los papas que han pasado a las diferentes comunidades que no son religiosas. Entonces es muy interesante porque hay una propaganda tan bonita que si uno tuviese tiempo de mirarla, de leerla, de escucharla, venía también escuchando ahorita que venía para acá con ustedes a una hermana, una religiosa, que era la encargada también de una comunidad y ella decía que cuando empieza a vivir todo el tema del diálogo interreligioso, se empieza a dar cuenta, por ejemplo, porque le tocaba visitar a varias comunidades religiosas, como era la Superiora General, se empieza a dar cuenta de la riqueza que tienen las culturas y en esa riqueza de cómo nos podemos encontrar todos. Entonces es muy interesante. Yo les recomendaría esa página, primero la página del Vaticano, y en esa página del Vaticano ingresar directamente donde está el dicasterio del diálogo interreligioso y ahí aparece todo. O sea, es interesante que ojalá lo podamos buscar y podamos pues como hacer parte de nosotros esta página. Me encantó la opción que él nos da para mirar, porque realmente Vatican News tiene muchísimas cosas. Yo creo que podemos seguir hablando en este momento. No quiero hablar de Vatican News ya lo que vamos a seguir hablando entre nosotros va a ser sobre esa experiencia, porque yo sí me quiero coger el chisme de ustedes dos estudiando juntos. De cómo nos amamos. De cómo se aman en hermandad. En Cristo. Exactamente. Llama a